Muy buenas. Continuamos con el libro de Proverbios en el capítulo 3. Vamos a avanzar en este tiempo. Habíamos leído del versículo 1 al versículo 12 y habíamos visto allí tres no. No te olvides, no se aparten de ti, no te apoyes y no seas sabio y no menosprecies, ¿no? Vamos a desarrollar en esta tarde desde el versículo 7 al versículo 12 los no que el Señor nos da y los consejos que nos da. Dice así Proverbios capítulo 3, versículo 7: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Hashem al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces vamos a desarrollar: no seas sabio en tu propia opinión y no menosprecies el castigo de Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, bendice este momento que compartimos con tu palabra. Tú bendiga, Señor, tu palabra, y sea, como dice acá, refrigerio para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, estamos entonces con el libro de Proverbios, seguimos estudiando, ya hemos hecho el capítulo 1, el capítulo 2, estamos avanzando con el capítulo 3 y haciéndolo de una forma que nosotros podamos entender y podamos comprender. Entonces vamos a ver el primer punto en este tiempo: no seas sabio en tu propia opinión. En otra versión dice: no seas sabio ante tus propios ojos. El consejo es no tomar decisiones conforme a lo que nosotros pensamos, o no tomar decisiones sin haber tomado el consejo de la palabra de Dios y de personas que nos aconsejen a tomar la mejor decisión conforme a la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, en tu propio planteamiento. En vez de hacer esto, dice la Biblia que tenés que hacer dos cosas importantes. Número uno, dice aquí, tener temor de Dios. Entonces, para no creerme sabio en mi propia opinión, muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón. Bueno, Dios dice primeramente para no creerte sabio, porque creernos sabio es símbolo de orgullo, es símbolo de soberbia de nuestro corazón. Entonces Dios nos dice: teme a Dios y apártate del mal. Esta palabra temor es la palabra que significa no miedo, sino reverencia a Dios, ¿no? Y Dios nos manda a temer a Dios. Y eso nos va a llevar a apartarnos, obviamente, como dice así la palabra de Dios, apartarnos del mal, ¿no? Apartarnos del mal, ¿no? Entonces, primera cosa es tener temor de Dios, reverencia a Dios. No solo es tener temor de Dios, sino es tenerlo presente a Dios en nuestra vida, ¿no? La palabra temor implica muchas cosas. Implica reverencia a Dios, implica tenerlo presente a Dios en todas mis decisiones, reconociendo que Él es mi Dios, y eso es tener temor de Dios. Así que te animo a poder tener temor de Dios en tu corazón, que el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es tener temor de Dios. Si yo quiero ser un hombre sabio en las cosas de Dios, tengo que tener temor de Dios. Debo respetar a mi Dios, debo amar a mi Dios, debo reverenciar a Dios, debo guardar la palabra de Dios, porque esto es tener temor de Dios. Y este temor de Dios me va a llevar a apartarme de las cosas malas que no le agradan a Dios. Qué bueno es que cada mandamiento que Dios te da una consecuencia, ¿no? Y dice acá: si vos tenés temor de Dios, va a haber una consecuencia. ¿Cuál es? Dice: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Será medicina el hecho de haber tenido temor de Dios en tu vida, apartarte del mal, del pecado, de cosas ocultas que quizás estás haciendo. Y Dios dice que va esto a ser
medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿no? Medicina, comprendemos, ¿no? Que estamos, qué sé yo, por ahora tenemos una fiebre y no damos más, vamos y compramos un ibuprofeno, nos baja la fiebre y es medicina para nosotros, ¿no? Nos duele la muela, compramos también un ibuprofeno, nos baja el dolor y es medicina para nuestro cuerpo. Ahora dice la Biblia que tener temor de Dios es también medicina para nuestro cuerpo. Es algo que nos va a hacer bien, nos hace bien. Y también dice que es refrigerio para tu hueso. Es interesante que la Biblia menciona esta palabra huesos en varios lugares, ¿no? También lo tenemos allí en Salmos 32, donde el salmista David dice allí en Salmos capítulo 32, versículo 3, ¿no? Él después de haber pecado con Betsabé, él va a hacer una confesión de sus pecados delante del Señor y dice allí el versículo 3 de Salmos 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Y qué hermosa promesa de Salmos 32:8 dice, te haré entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí está el consejo, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿no? Y Dios dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que necesitan un freno, un cabestro, para que puedan acercarse a ti. Si no, no se acercan, ¿no? Eso es también, no seas sabio en tu propia opinión, no seas como el mulo, no seas como el caballo, ¿no? Que sí o sí a la fuerza tiene que ser acercado a Dios, sino que podías decir a Dios, Señor, enséñame el camino en que debo andar y fija mis ojos sobre mí. Entonces los huesos están relacionados con la salud, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es interesante que los huesos están en nuestro cuerpo y son lo que sostiene todo nuestro cuerpo, ¿no? La función del hueso, de los huesos, es sostener todo nuestro cuerpo. Así que cuando la Biblia habla de envejecer mis huesos, estamos diciendo que estamos arruinando todo lo que sostiene nuestra vida delante de Dios. Y todo lo que sostiene nuestro ser delante de Dios. No solo el hueso va a cumplir la función de sostenernos, también la función de protegernos, ¿no? Tenemos el corazón, aquí en el lado izquierdo, estamos acá, tenemos los huesos, las costillas que nos protegen. Tenemos los pulmones también protegidos por las costillas. Tenemos el cerebro, que es algo importantísimo, está protegido por el cráneo. O sea que el hueso también cumple la función no solo de sostener, sino también de proteger a las partes más sensibles y más delicadas de nuestro cuerpo. Pero también el hueso cumple la función de almacenar los minerales necesarios para que el hueso pueda renovarse y pueda fortalecer nuestro cuerpo, como el fósforo, como el calcio, que son necesarios para nuestra vida. Por eso allí dice la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, vivimos lejos de Dios, todo nuestro sostén espiritual, toda nuestra vida espiritual se va a venir abajo. Se van a debilitar, como los huesos se debilitan también y después se rompen, ¿no es cierto? Así también mi vida se va a romper, se va a debilitar si yo callo el pecado. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. El primer consejo es tener temor de Dios. Y vamos al segundo consejo de la palabra de Dios en este tiempo que estamos leyendo la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión. Punto número, teme a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Punto número 2, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primero, tener temor de Dios, reverencia, respeto. Segundo, honrar a Dios, reconocer con mi vida, con lo que tengo, lo que Dios es, ¿no?
honrar a Dios con tus bienes implica reconocer que lo que vos tenés es de Dios. Reconocer que si vos tenés una casa, un auto, una moto, tenés un lugar hermoso, una familia hermosa, una casa hermosa, es porque Dios te lo ha dado. Reconocer, honrar es reconocer que si tenés un trabajo, tenés un recurso, es porque Dios te los ha dado. Entonces dice la Biblia, honra a Dios, reconoce que Él es Dios y hacerlo con tus bienes, ¿no? Esta palabra bienes implica es amplio, está hablando no solo de lo material, está hablando no solo del dinero, sino está hablando también de tus fuerzas, de tu vigor, dárselos para Dios, ¿no? Y querido hermano, hay jóvenes que dicen, bueno, yo soy estudiante y no manejo dinero, no, sí manejas dinero y es bueno que reconozcas a Dios, ¿no? Que apartes tu ofrenda para glorificarle a Dios y honrarle y reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, honra a Dios, ¿no? Honra a Dios, que sea un hábito en tu vida el de poder ofrendarle a Dios y poder ser de bendición a otras personas en la obra de Dios. Entonces, número 1, teme a Dios. Número 2, honra a Dios. Separa algo para la obra de Dios, para glorificar a Dios y honrarle a Él, reconociendo que lo que tenés, aun lo poco que tenés, Dios te lo ha dado. Y honrar a Dios significa también abrir tu hogar, ¿sí? Para que hermanos se hospeden, abrir tu hogar para predicar el Evangelio. Honrar a Dios también implica usar tu vehículo, la movilidad que Dios te ha dado, para llevar a un hermano, ayudarle a hacer las compras, o también para llevar a algún hermano cuando sale de la iglesia a su casa, o para otras cosas similares que sean de bendición y que glorifiquen a Dios. Honra a Dios con todos los bienes que Dios te ha dado. Reconoce que lo que tenés es porque Dios te lo ha dado. Simplemente somos administradores. Dice, y con las primicias de todos tus frutos, ¿no? Con lo primero que Dios te ha dado, dáselo al Señor, ofrecéselo al Señor. Quizás tengas una huertita y diga, bueno, esto yo lo ofrezco al Señor, ¿sí? Y puedes darle un comedor donde se predica la palabra de Dios a gente necesitada, pero honra a Dios con todas las cosas. Y como te dije, toda petición de Dios o toda palabra de Dios tiene sus consecuencias. Y si vos honras a Dios, acá hay palabras interesantes, dice así, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y parecen unas palabras difíciles de comprender, pero los graneros eran los lugares donde se ponían los granos de trigo, de cebada, de centeno, ahí se los almacenaban para después usarlos o venderlos, ¿no? Y los lagares eran los lugares donde se guardaba el vino, el fruto de la vid, ¿no? Donde también después se lo usaba en su debido tiempo y en su debido momento. Pero es interesante, ahora no hay graneros para nosotros, no hay un lagares donde se va a guardar el jugo de la uva, pero la palabra es interesante que podemos ver acá, es la palabra llenos, es la palabra abundancia y es la palabra rebosarán. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú temes a Dios, si tú honras a Dios con tus bienes, con tu vida, Dios va a bendecir tu vida. Dios no te va a hacer faltar el trabajo, Dios no te va a hacer faltar lo que vos necesitas, Dios va a proveer para todas tus necesidades y la palabra acá es lleno, abundante, rebosador o rebosante, ¿no? El énfasis está en que no te va a hacer faltar nada a Dios, porque tú has tenido temor de Él y porque tú has honrado su persona y su presencia. No seas sabio en tu propia opinión. Y por último, ya terminando en esta tarde, dice allí el versículo 11, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿no? Entonces, la última no en esta serie que estamos viendo es no menosprecie, ¿no? La palabra no menospreciar la vimos en el capítulo 1, es
no darle valor, es no darle importancia, no darle interés. Y acá dice es no menosprecies, no le des valor, no le des menos valor, sino darle importancia a la disciplina de Dios. Y Dios nos disciplina cuando no tenemos temor de Dios. Dios nos disciplina cuando no le honramos a Dios. Y la disciplina de Dios es variada. Dice, ¿por qué, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección? Todos sí o sí vamos a participar de esa disciplina, porque en determinado momento fallamos a Dios. Pecamos contra Dios, no tenemos temor de Dios, no nos apartamos del mal y, como dice acá, no honramos a Dios. Y esas cosas traen la disciplina de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice allí, no menosprecies, ¿no? Sino ten en cuenta cuando Dios te disciplina. ¿Por qué? Porque dice, al que ama, Dios castiga. Como el Padre a quien el Hijo ama, ¿no? Y qué importante esto es la disciplina. Todos nos vamos a equivocar, y acá dice no tenés que menospreciar, ¿no? Y va a dar el primer punto por la primera razón y la principal razón por la cual no tenés que menospreciar la disciplina de Dios. Porque dice acá, la razón principal es porque Dios te ama, como el Padre ama a su Hijo y lo disciplina. Yo soy papá, he disciplinado a mis hijos y sé que duele, sé que es difícil, pero sé que lo hacemos por amor y sé que la palabra de Dios nos dice que lo teníamos que hacer con amor, ¿no? Entonces, querido hermano y hermana, joven, jovencita, queremos decirte que Dios nos va a disciplinar de diferentes formas. Él sabe la manera, la forma y los tiempos, y no tenemos que menospreciar, no tenemos que desvalorizar, no tener menos de cuenta, sino saber que si Dios me disciplinó, la principal base es porque Él me ama. Es porque Él me ama, ¿no? Como el Padre a su Hijo, que lo disciplina para corregirlo porque lo ama, ¿sí? Esa es la base. Entonces se disciplina y Dios nos disciplina porque nos ama. Ese es el propósito de Dios. Pero en Hebreos capítulo 12 vamos a leer algunos versículos del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Se vuelve a repetir, el autor de Hebreos va a repetir estos versículos allí en su libro de Hebreos capítulo 12 y va a ser de bendición para nuestra vida, ¿no? Dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 10 y 11 vamos a leer. Acá hemos leído entonces en Proverbios que Dios me disciplina porque me ama. Y la disciplina es parte también de eso. No es violencia, ¿sí? Sino es disciplina. La palabra disciplina es corrección. Y la corrección muchas veces, no muchas veces, trae dolor, trae angustia, trae lágrimas, ¿no? Dios nos disciplina no para destruirnos, sino para que nosotros construyamos una nueva decisión y tomemos buenas decisiones. Un padre no disciplina a su hijo para matarlo, para romperle la cabeza, ni la espalda, ni nada por el estilo. Lo disciplina con amor y por amor. Y dice así Hebreos capítulo 12, versículo 10 y 11, ya para ir terminando el tiempo en esta tarde. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Primera razón por la cual Dios nos disciplina, la razón principal es porque nos ama. La segunda razón, dice acá Hebreos 12:10, porque nos es provechoso, ¿no? O sea, nos va a servir para nuestro crecimiento, nos va a servir para madurar. Y va a continuar diciendo para que participemos de la santidad de Dios. O sea, la disciplina tiene 4 consecuencias. Primero, porque Dios me ama, me hace ver la paternidad de Dios. Número 2, porque es provechoso para mi vida, porque me hace crecer. Número 3, para que participe de la santidad de Dios.
Así como mi Padre es santo, yo debo vivir una santidad como Él es santo, participar de su santidad. Y la cuarta es producir fruto apacible de justicia, ¿no? Entonces, la disciplina es provechosa porque tiene 4 consecuencias, porque me muestra la paternidad y el amor de Dios, porque es provechosa para mi vida, me ayuda a crecer, a cambiar, a madurar, porque voy a participar de la santidad de Dios, voy a aprender a lo que es ser santo. Y número 4, va a producir fruto apacible de justicia en mi vida, ¿no? Frutos apacibles, suaves, de justicia, de vivir una vida justa y recta delante de Dios. No menosprecies la disciplina del Señor. Hemos terminado entonces en este día con este versículo hasta el versículo 12 y esperamos pronto vernos y poder seguir desarrollando el libro de Proverbios. Vamos a terminar orando y que Dios nos ayude a recordar estos no. Señor, bendice tu palabra y gracias por los no allí en Proverbios 3 que sirven para nuestra vida. Ayúdanos a crecer y madurar en el nombre del Señor Jesús. Amén.